Hoy vamos a hablar de un secreto que atraviesa siglos, religiones y civilizaciones. La alquimia y el gnosticismo no son caminos separados, sino dos expresiones de una misma ciencia hermética. Una ciencia que no buscaba dominar la materia, sino liberar al alma del cautiverio del mundo. La alquimia, en su núcleo más profundo, no es química primitiva ni superstición medieval. Es una disciplina iniciática que opera sobre la conciencia, sobre el tiempo y sobre la estructura invisible de la realidad. El laboratorio externo fue siempre un espejo del verdadero laboratorio, el ser humano. En este video vas a comprender por qué el Opus Magnum, la gran obra alquímica, fue entendido por los gnósticos como un proceso de liberación espiritual. Vamos a revelar cómo el trabajo alquímico se relaciona con el ascenso del alma a través de las esferas planetarias, con Saturno como guardián del umbral final, y con la ruptura del ciclo del tiempo que encadena al hombre a la repetición, al destino y a la muerte. También entenderás por qué esta tradición fue perseguida, censurada y demonizada por la Iglesia. No por error, sino porque proponía una idea radical, que el ser humano podía alcanzar el conocimiento directo, la gnosis, sin intermediarios, sin dogmas y sin obediencia ciega. Lo que vas a escuchar hoy no es historia muerta. Es una llave. Y como toda llave auténtica, no abre puertas externas, sino umbrales interiores. Para comprender la conexión entre alquimia y gnosticismo, primero debemos desmontar el mito más persistente, la idea de que la alquimia fue únicamente una práctica de laboratorio destinada a fabricar oro físico. Esa visión corresponde a lo que los propios alquimistas llamaban alquimia vulgar o profana. La alquimia iniciática, en cambio, jamás se limitó a la manipulación de sustancias externas. Para el verdadero adepto, el alquimista no trabaja sobre la materia, es la materia. Su cuerpo, su mente y su espíritu constituyen la prima materia que debe ser disuelta, purificada y recombinada. Por eso, en los textos clásicos, la obra exterior y la obra interior avanzan en perfecto sincronismo. Cada calcinación, cada disolución y cada coagulación realizada en el laboratorio simboliza un proceso interno equivalente. No existe transmutación auténtica del metal si no hay, al mismo tiempo, una transmutación del operador. Esta concepción dio origen a múltiples formas de alquimia, que no son caminos separados, sino expresiones de un mismo principio hermético. La alquimia espiritual trabaja directamente sobre la conciencia y la liberación del alma. La alquimia filosófica codifica ese proceso en símbolos, imágenes y alegorías. La alquimia sexual comprende la energía creadora como fuego transmutador. La alquimia psicológica, desarrollada siglos después, explora la transformación de las pasiones, los miedos y las sombras internas. Todas estas corrientes parten de una misma ley fundamental: lo que transforma el metal transforma el alma. El plomo no es solo un elemento químico, es la densidad, la ignorancia y el peso de la existencia profana. El oro no es solo un metal perfecto, es la conciencia despierta, incorruptible y luminosa. Desde esta perspectiva, la alquimia deja de ser una curiosidad histórica y se revela como una vía de realización. Y es precisamente aquí donde su afinidad con el gnosticismo se vuelve inevitable. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Aunque la alquimia como doctrina estructurada surge en el Egipto helenístico, sus raíces se hunden mucho más atrás en el tiempo. En las antiguas tierras de Mesopotamia ya encontramos creencias y prácticas que pueden definirse como protoalquímicas, especialmente vinculadas a la metalurgia sagrada y a la relación entre materia y cosmos. En la década de 1930, el historiador Robert Eisler tradujo tablillas del siglo VII antes de nuestra era que describían la biblioteca del rey Asurbanipal, en Nínive. De las más de 22.000 tablillas que contenía, una parte significativa estaba dedicada a tratados científicos y metalúrgicos, entrelazados con conceptos metafísicos. Para los babilonios, trabajar los metales no era una actividad técnica, sino un acto ritual que imitaba los procesos divinos de creación. En China, el taoísmo desarrolló una alquimia interna centrada en la circulación de la energía vital, la inmortalidad y la armonización con el Tao. Allí,
la transmutación no buscaba oro físico, sino la formación del cuerpo sutil y la trascendencia del tiempo. En la India védica, ciertas corrientes exploraron el rasa, la esencia, y la purificación del ser a través del fuego ritual y el conocimiento sagrado. Sin embargo, todas estas tradiciones carecían aún de una formulación doctrinal unificada. Son expresiones fragmentarias de una intuición común, que la materia y el espíritu obedecen a las mismas leyes y que el ser humano puede intervenir conscientemente en ese proceso. La diferencia entre estas formas protoalquímicas y la alquimia propiamente dicha es crucial. La alquimia doctrinal surge cuando el simbolismo místico, el conocimiento hermético y las operaciones prácticas se funden en una sola vía. Y ese punto de cristalización no ocurre en Babilonia, ni en la India, ni en China, sino en un lugar muy específico, Alejandría. Allí, todas estas corrientes confluirán y darán nacimiento a una ciencia sagrada destinada a cambiar la historia del pensamiento espiritual de Occidente. El Opus Magnum como camino gnóstico. Una vez comprendido el origen de la alquimia hermética, se vuelve evidente porque su afinidad con el gnosticismo es tan profunda. Para ambas corrientes, la transformación de la materia y la transformación del ser son un solo y mismo proceso. No existe perfección química sin perfección interior. En los tratados clásicos se repite una idea constante: el éxito de la obra depende del estado del alquimista. La purificación del metal exige la purificación del operador. Por eso, en sentido estricto, el alquimista no busca crear la piedra filosofal, se convierte en ella. Su conciencia, transmutada, es el verdadero elixir. Esta concepción se articula a través de los tres principios fundamentales de la alquimia: azufre, mercurio y sal. Lejos de ser simples sustancias, representan fuerzas espirituales. El azufre es el fuego, la voluntad, el principio activo. El mercurio es la mente, el espíritu volátil, el mediador entre los mundos. La sal es el cuerpo, la fijación, la forma. El trabajo alquímico consiste en armonizar estos principios dentro del ser humano. Cuando esta armonía se alcanza, la transmutación deja de ser un fenómeno individual. Los alquimistas afirmaban que el adepto transformado influía sobre el orden del mundo. Su obra tenía un impacto cósmico, porque restauraba el equilibrio entre los planos. Aquí emerge claramente la dimensión gnóstica del Opus Magnum. El conocimiento no es teórico, es liberador. El gnóstico alquimista busca despertar del estado de olvido en el que se encuentra atrapada el alma. Y ese despertar implica algo más radical que la moral o la fe. Implica una reconfiguración de la percepción del tiempo y de la existencia. Así, la alquimia se revela como un camino de retorno. Un método para invertir la caída, recomponer lo fragmentado y recordar el origen divino del ser. Pero para comprender plenamente esta empresa, debemos enfrentar el problema más profundo de todos: el tiempo. El tiempo, Saturno y el círculo ofídico. Uno de los secretos más celosamente guardados de la tradición alquímica y gnóstica es su concepción del tiempo. Para estas corrientes, el tiempo no es una simple sucesión de instantes, sino una estructura de confinamiento. Una prisión invisible que mantiene al alma atrapada en ciclos de nacimiento, muerte y repetición. En este esquema, Saturno ocupa un lugar central. Es el guardián del umbral, el señor del límite y del final. Representa la última frontera que el alma debe atravesar en su camino de retorno. Por eso, en numerosos textos y emblemas alquímicos, Saturno aparece asociado a la serpiente que se muerde la cola, el Uroboros. El Uroboros simboliza el anillo ofídico, el círculo del tiempo eterno que se devora a sí mismo. Nacer, vivir, morir y volver a nacer. Para el gnóstico, este ciclo no es natural ni deseable, sino el resultado de una caída primordial. Romper el círculo equivale a escapar del dominio del tiempo. Bajo distintos nombres, este principio aparece en múltiples tradiciones. Cronos en Grecia, Surban en Persia, Abraxas en ciertas sectas gnósticas. No son deidades separadas, sino expresiones simbólicas de una misma fuerza, el poder que rige el devenir, la necesidad y el destino. En el gnosticismo, el alma desciende desde la luz original atravesando las 7 esferas planetarias, y en cada una recibe una impronta que la ata al mundo material. El retorno implica atravesar esas mismas esferas en sentido inverso, despojándose de cada sello. Saturno, como esfera más externa, representa la última prueba.
La alquimia interpreta este proceso como una operación interior. Disolver el tiempo, coagular la eternidad. Superar a Saturno no significa destruirlo, sino integrarlo. Convertir el límite en portal. Cuando el círculo del Uroboro se rompe, el alma accede a un estado fuera del tiempo. A la simultaneidad divina, a la edad de oro, a la juventud eterna de la conciencia. Ese es el verdadero oro de los alquimistas. Y esa es la razón por la cual este conocimiento fue considerado peligroso. Porque quien domina el tiempo deja de ser esclavo del mundo. Las 7 esferas planetarias y la caída del alma. Dentro de la cosmología gnóstica, la existencia humana no comienza en la Tierra. El alma procede de la luz original, de una plenitud espiritual anterior al tiempo, y su encarnación es entendida como una caída. Para llegar al mundo material, el alma debe descender atravesando las 7 esferas planetarias que rodean la Tierra, cada una gobernada por un arconte, un principio de poder que administra el orden cósmico inferior. Durante este descenso, el alma va perdiendo su pureza original. En cada esfera recibe un sello, una impronta que la ata a determinadas pasiones, deseos y limitaciones. Venus imprime la lujuria y el apego al placer. Mercurio introduce la astucia, la dispersión y la avaricia mental. Júpiter infunde la soberbia y el ansia de dominio. Marte la violencia, Saturno la pesadez, el miedo y la esclavitud al tiempo. Cada planeta no es solo un cuerpo celeste, sino un estado de conciencia. Desde esta perspectiva, la astrología deja de ser una herramienta neutral de interpretación y se convierte en un sistema de confinamiento. El ser humano profano vive sometido a los influjos astrales sin saberlo. Su carácter, sus decisiones y su destino están condicionados por fuerzas que no comprende. Para el gnóstico, esa es la verdadera prisión, una existencia regida por el automatismo cósmico. Aquí se establece la diferencia radical entre el gnóstico y el profano. El profano acepta el mundo tal como se le presenta, vive dentro del ciclo y lo llama realidad. El gnóstico, en cambio, reconoce el carácter ilusorio y opresivo de ese orden y busca el conocimiento que permite trascenderlo. La alquimia ofrece precisamente ese método. Su objetivo no es acompañar el descenso del alma, sino invertirlo. El opus magnum es un proceso de ascenso inverso, una purificación progresiva que permite al adepto despojarse de los sellos planetarios. Cada fase de la obra corresponde a la superación de una esfera, a la integración de una fuerza que antes dominaba al individuo. Cuando el alquimista logra atravesar internamente las 7 esferas, ya no está sujeto al destino astral. Se convierte en un ser libre, dueño de su tiempo y de su conciencia. Ese es el sentido profundo de la liberación gnóstica. La palabra gnosis proviene del griego y significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. No se trata de información, doctrina o creencia, sino de una experiencia directa e inmediata de la verdad. Para el gnóstico, creer no es suficiente. La fe sin conocimiento es incompleta y, en muchos casos, una forma de sumisión. Esta es la diferencia esencial entre fe y gnosis. La fe acepta lo revelado por una autoridad externa. La gnosis verifica por experiencia propia. No depende de intermediarios, jerarquías ni dogmas. Es un despertar interior que transforma radicalmente la percepción del mundo y de uno mismo. Este tipo de conocimiento era el objetivo central de las antiguas escuelas de misterio. Los ritos de iniciación no transmitían ideas, sino estados de conciencia. El iniciado no aprendía sobre los dioses, los experimentaba. La alquimia, como vía hermética, heredó este enfoque y lo expresó mediante símbolos, operaciones y alegorías. El cristianismo primitivo participó de esta tradición iniciática. Durante sus primeros siglos, funcionó como una escuela de misterio más, centrada en la muerte y resurrección simbólica del iniciado. La figura de Cristo no era solo un objeto de adoración, sino un modelo de realización espiritual. El nacer de nuevo no era una metáfora moral, sino una transformación real del ser. La ruptura con la ortodoxia apostólica ocurre cuando esta dimensión gnóstica es eliminada. El conocimiento directo es reemplazado por la obediencia, la experiencia por el dogma, y la liberación interior por la promesa futura. A partir de ese momento, la gnosis se convierte en una amenaza. Por eso, tanto el gnosticismo como la alquimia fueron perseguidos. Ambos enseñaban que el ser humano posee en su interior la chispa divina y que puede acceder a ella sin mediación. Esa idea,
profundamente liberadora, era incompatible con cualquier sistema de control espiritual. La mujer, la alquimia y el principio femenino. Uno de los aspectos más ocultados de la tradición alquímica y gnóstica es el papel central del principio femenino. Lejos de ser marginal, la mujer ocupa un lugar esencial en la transmisión y custodia del conocimiento hermético. La alquimia, desde sus orígenes, se construye sobre el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre el fuego activo y la matriz receptiva. En el gnosticismo, esta verdad se expresa claramente en la figura de María Magdalena. No como una discípula secundaria, sino como la compañera espiritual de Cristo, depositaria de enseñanzas secretas. En textos gnósticos como el Evangelio de María, ella aparece como la única capaz de comprender plenamente el mensaje y transmitirlo sin distorsión. Esta conexión se refuerza con la figura histórica de María la Judía, una de las primeras alquimistas conocidas. A ella se le atribuyen importantes innovaciones técnicas, como el baño María, pero su relevancia va mucho más allá del laboratorio. Representa la unión entre sabiduría práctica y conocimiento espiritual. Para muchos gnósticos, María Magdalena y María la Judía no eran dos personas distintas, sino dos manifestaciones de un mismo arquetipo. Otra figura clave es la llamada Pseudo-Cleopatra, autora de la Crisopoeia, uno de los textos fundacionales de la alquimia. En esta obra aparecen por primera vez símbolos fundamentales como el uroboros asociado a la transmutación y la estrella de 8 puntas, emblema de regeneración y eternidad. Estos símbolos no son casuales. El uroboros representa el ciclo, pero también la matriz que contiene y transforma. La estrella de 8 puntas señala el renacimiento más allá del tiempo. Ambos están ligados al principio femenino como portador del fuego secreto, el fuego que no destruye, sino que gesta. En la alquimia hermética, la mujer no es solo participante, es guardiana. Custodia el conocimiento, lo vela y lo revela cuando el adepto está preparado. Por eso, allí donde la tradición fue más profunda, el principio femenino nunca fue negado, sino honrado como clave de toda verdadera transmutación. La tabla esmeralda y la tradición hermética. Pocos textos han ejercido una influencia tan profunda y duradera en la alquimia como la tabla esmeralda. Breve, enigmática y aparentemente simple, se convirtió con el paso de los siglos en el eje doctrinal de toda la tradición hermética. Su origen está envuelto en un halo mítico. La tradición afirma que fue hallada en la tumba de Hermes Trismegisto, el legendario sabio que encarna la síntesis del conocimiento egipcio, griego y oriental. Hermes Trismegisto no es un personaje histórico en sentido estricto, sino un arquetipo. Representa al iniciador primordial, al mensajero entre los mundos, al portador de la ciencia que une cielo y tierra. Bajo su nombre se agruparon textos, fórmulas y principios que expresan una misma visión del universo. La realidad es una totalidad viva, estructurada por correspondencias. La tabla esmeralda condensa esta visión en un lenguaje deliberadamente cifrado. Su afirmación más célebre, lo que está arriba es como lo que está abajo, no es una metáfora poética, sino una ley operativa. El microcosmos y el macrocosmos reflejan la misma estructura. El ser humano es un espejo del cosmos, y el cosmos es una ampliación del ser humano. Este principio aparece también, de forma sorprendentemente cercana, en el papiro de Leiden, un texto mágico alquímico egipcio que contiene invocaciones, operaciones rituales y fórmulas de transmutación. Aunque no idénticos, ambos textos comparten una misma concepción. La transformación material y la espiritual obedecen a las mismas leyes invisibles. El lenguaje hermético no comunica de forma directa. Oculta y revela al mismo tiempo. Está diseñado para proteger el conocimiento de los profanos y, a la vez, activar la intuición del iniciado. Cada palabra, cada símbolo, funciona como una llave. No se trata de comprender con la mente lógica, sino de resonar con el significado. Persecución, destrucción y silencio. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, la relación con las antiguas tradiciones espirituales cambió de forma radical. Lo que antes había coexistido como escuelas de conocimiento pasó a ser considerado una amenaza. En el siglo IV, el emperador Teodosio decretó la prohibición de los cultos paganos y ordenó la destrucción sistemática de sus templos. Alejandría, uno de los grandes centros del saber antiguo, se convirtió en escenario de este choque. El Serapeum,
templo dedicado a Serapis y heredero simbólico de la Biblioteca de Alejandría, fue atacado y demolido. En su interior no solo se practicaban rituales religiosos, sino que se enseñaban filosofía, teurgia, matemáticas, astronomía y alquimia. Su destrucción marcó un punto de no retorno. Los objetos sagrados fueron exhibidos públicamente para ser ridiculizados. El conocimiento ancestral fue reducido a superstición. Pero la violencia no fue solo material. Fue simbólica. Se buscó borrar una forma entera de comprender el mundo. En este contexto aparece la figura trágica de Hipatia, filósofa neoplatónica, matemática, astrónoma y, según algunas fuentes, conocedora de las artes herméticas. Hipatia representaba la continuidad del pensamiento antiguo en un mundo que ya no lo toleraba. Su asesinato, en el año 415, a manos de una turba fanatizada, simboliza el fin del saber pagano en Alejandría. A partir de ese momento, el conocimiento dejó de ser visto como un camino de elevación y pasó a ser sospechoso. Se instauró la idea del pecado de conocer. Saber demasiado era peligroso. Buscar la verdad fuera de los límites establecidos era un acto de rebelión. La alquimia, el gnosticismo y el hermetismo fueron demonizados. Se los acusó de pactar con fuerzas oscuras, de repetir el gesto de Adán al comer del fruto prohibido. Pero esa acusación revela una verdad incómoda: lo que se castigaba no era el error, sino la autonomía espiritual. El silencio se impuso. Los textos fueron destruidos, ocultados o reinterpretados. Sin embargo, como ocurre siempre con el conocimiento auténtico, no pudo ser eliminado por completo. Solo descendió a las sombras. Supervivencia secreta y legado oculto. Aunque en Occidente la tradición hermética fue violentamente reprimida, en Oriente encontró un refugio temporal. Constantinopla se convirtió en uno de los últimos bastiones donde el saber antiguo pudo sobrevivir, aunque ya no como práctica viva, sino como herencia custodiada. Allí, algunos textos griegos paganos fueron copiados, comentados y preservados por monjes eruditos que, aun desde una perspectiva cristiana, reconocían su valor intelectual y simbólico. La transmisión ya no era abierta. Se volvió velada, fragmentaria, cuidadosamente filtrada. En los márgenes del imperio, en Egipto, Siria y Anatolia, pequeñas corrientes mantuvieron viva la llama de las antiguas escuelas de misterio. No como instituciones visibles, sino como cadenas de transmisión oral, símbolos reinterpretados y manuscritos ocultos. La alquimia dejó de proclamarse y aprendió a disfrazarse. Este largo periodo de silencio no fue una extinción, sino una gestación. El conocimiento hermético se replegó, esperando condiciones más favorables para reaparecer. Y esas condiciones llegarían siglos después, a través de nuevas rutas, nuevas lenguas y nuevos intermediarios. La alquimia medieval, que florecerá en Europa a partir del contacto con el mundo islámico, no surgirá de la nada. Será el resultado de esta supervivencia secreta. Pero esa es otra historia, y merece ser contada con la profundidad que requiere. Por ahora, basta comprender esto: la tradición no murió. Aprendió a ocultarse. Después de recorrer este largo camino, una verdad se vuelve evidente: la alquimia nunca trató realmente de metales. El oro que buscaban los antiguos no brilla en lingotes ni se acumula en cofres. El verdadero oro es la conciencia despierta. La alquimia es una vía de liberación. Un arte destinado a romper cadenas invisibles, el condicionamiento, el destino astral, el tiempo cíclico, el olvido del origen. Su lenguaje es simbólico porque su objetivo no es convencer, sino transformar. Quien comprende esto empieza a mirar el mundo de otra manera. Descubre que la realidad está llena de signos, correspondencias y umbrales. Que cada crisis es una disolución necesaria. Que toda muerte encierra una posibilidad de renacimiento. Mirar con ojos herméticos no significa creer en secretos ocultos, sino aprender a leer lo visible como un símbolo de lo invisible. Significa recordar que el laboratorio está dentro, que el fuego arde en silencio, y que la obra comienza siempre por uno mismo. Si este conocimiento ha resonado en ti, no es casualidad. Ninguna iniciación lo es. La alquimia no llama a todos, pero responde a quien escucha. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magus interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos,
prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.